Lewandowski con su doblete le alegra el debut a un Hansi Flick que comenzó sufriendo pero que al final terminó remontando y siendo claramente superior al conjunto rival. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este partido de la primera jornada disputado en Mestalla. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Fútbol Club Barcelona ha sumado sus primeros puntos, 3 puntos de la temporada, con su victoria por 1-2 remontando en Mestalla frente a un Valencia que se adelantó con el tanto de Hugo Duro, pero que vio con ese mazazo prácticamente antes del descanso y un par de minutos después, con la remontada que firmó Robert Lewandowski con su doblete, se quedó prácticamente sin opciones el conjunto local, que cuando tuvo que necesitar de la segunda unidad, de los jugadores de refresco desde el banquillo, se quedó muy corto, como es lógico mirando los nombres que tuvieron que aparecer. Robert Lewandowski ha sido el gran protagonista por lo decisivo que han sido sus tantos para esta victoria del FC Barcelona, para alegrarle el debut a Hansi Flick y para darle también tranquilidad al técnico alemán para poder ir recuperando jugadores, otros que se vayan poniendo en forma y que en ese duelo dentro de 10 días jugando como local en Montjuic frente al Athletic podamos ver a un FC Barcelona mejor de lo que hemos visto en los primeros 45 minutos, donde sufrió, donde le generaron ocasiones, donde estuvo por debajo para mí del Valencia, pero en el que aparecía, como os digo, ese tanto en el minuto 50 que le permitió llevarse al descanso un 1-1 muy valioso, como se demostró también al inicio del segundo tiempo, donde ese penalti forzado por Rafinha y convertido por Lewandowski cambió totalmente el encuentro y llevó el partido, bueno, pues a un orden, a darle una tranquilidad a los azulgranas, desde la que ha competido mucho mejor, desde la que ha estado mucho mejor y desde la que para mí ha sido claramente superior por juego y principalmente por ocasiones frente a un Valencia que se ha quedado muy corto cuando le ha tocado llevar el mando del partido, cuando le ha tocado generar, cuando le ha tocado crear, ya sin poder transitar, sin poder contraatacar, como lo ha hecho muy bien en la primera parte. El conjunto de Mestalla se queda con 0 puntos, el Barça se suma los primeros 3 de la temporada en Liga y para mí el MVP del partido, más allá de lo decisivo que ha sido Robert Lewandowski, es el canterano, es Marc Casado, que me ha gustado mucho en la segunda parte. Creo que en la primera ha sido de los jugadores del Barça el que mejor ha entendido lo que tocaba hacer, así que para mí Marc Casado ha sido el MVP del encuentro. En general también me ha gustado el partido de Yarek, con un par de intervenciones decisivas dentro del área para salvar o para impedir ocasiones muy importantes del Fútbol Club Barcelona. Vamos a repasar y analizar rápidamente el encuentro, como siempre a partir de las alineaciones, pero antes pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante, como siempre, que me dejéis vuestra opinión en comentarios. ¿Qué os ha parecido el partido? ¿Qué esperáis del Barça esta temporada? ¿Qué os ha parecido el Valencia? ¿Echáis de menos recambios importantes o más fondo de armario en el conjunto? La realidad es que hoy tenía varios lesionados del centro del campo en adelante, como Sergi Canós, como Fran Pérez, y eso lo ha notado bastante a la hora de tener que buscar recambios o de tener que intentar modificar el partido a través de las sustituciones. Para mí, el bueno de Rubén Baraja, que yo creo que ha comenzado siendo superior con respecto a lo que había planteado Hansi Flick, con un Valencia como siempre muy cerradito, con esa sorpresa entre comillas de Rafa Mir en banda derecha, con Hugo Duro y con Almeida como pareja de ataque, aunque al principio, en los primeros minutos, hemos visto a Diego López y finalmente después el asturiano ha caído más a banda izquierda, con un Valencia que a partir de ese 4-4-2 tan cerradito, tan junto, pues le ha dificultado mucho los caminos por dentro a un FC Barcelona que ha querido ser muy vertical, algo que ya pensábamos que podía ocurrir a través de las alineaciones de las selecciones en los nombres de Rafinha y de Ferran Torres por parte de Hans-Dieter Flick, con un Valencia que, como os digo, pues más o menos podía tener grandísima parte de su 11 titular en el día de hoy. Principalmente la baja más importante era Gaya, y un Barça que tenía que mezclar jugadores de primera unidad con jugadores en principio de segunda, o incluso algunos que pueden tener pocos minutos conforme vaya progresando
la temporada. Como os digo, un Barça que con esas decisiones de Flick, a la apuesta por Rafinha y por Ferran Torres en vez de un Pau Víctor, por ejemplo, que venía haciendo una gran, o que había hecho una gran pretemporada, ya mandaba un mensaje claro de que quería ser un equipo que tuviese mucha capacidad de atacar el espacio, de tirar muchos desmarques a la espalda, y eso al Barça le ha pesado demasiado, siendo un equipo demasiado vertical, que quería ser, o que ha llegado a ser muy directo, ¿no? Pases o balones largos directamente a la espalda a esas carreras de Ferran y de Rafinha desde los centrales, sin ganar posiciones de ventaja para a partir de ahí poder lanzar con algo más de seguridad. Un Valencia que ha aprovechado también muy bien, bueno, pues esos envíos directos de Mamardashvili a Rafa Mir, colocado en banda derecha y ganándole esas acciones aéreas a Balde. Un Barça que quería ser muy agresivo en la presión alta y que ha sufrido, ¿no? Ante pues esas segundas acciones, ante ese balón directo, porque bueno, pues al final era un equipo que estaba muy estirado, y en esas segundas acciones, en esos segundos balones, el Valencia para mí ha estado mejor en los duelos en la primera parte. Por lo tanto, el conjunto Che ha podido transitar, ha podido contraatacar y ha comenzado a generar ocasiones, más allá de un buen inicio, de un par de buenas acciones individuales de Lamine Yamal en los primeros minutos, que daban la sensación, o que han dejado la sensación en ese inicio, de que podía tener un gran partido, ¿no? El extremo del Barça, pero no ha sido así. Con el paso de los minutos el Valencia ha ido creciendo, el Barça no encontraba la forma de conectar con Lamine Yamal, de meterlo, de ponerle en buenas situaciones. Mucho juego por banda izquierda con Íñigo Martínez, con Balde, con un Thierry Correia que estaba muy pendiente de ir a por Balde, y que a partir de ahí, bueno, pues cortocircuitaba, ¿no?, el juego del Barça, porque Marc Casado estaba demasiado arriba y no venía y no podía recibir en zona de creación, porque bueno, pues Marc Bernal, Pau Cubarsí e Íñigo Martínez estaban bien cubiertos, tenían poco espacio y tiempo para pensar por esa doble punta del Valencia, y por el buen trabajo táctico, como siempre, de los de Rubén Baraja. En definitiva, unos primeros 45 minutos en los que el Valencia ha podido transitar, en los que el Valencia ha podido correr, en los que el Barça ha intentado presionar arriba, pero no le ha salido bien, como os digo, bueno, pues porque no ha ganado esos envíos directos, esas segundas jugadas, y el Barça se ha encontrado en demasiadas situaciones teniendo que correr hacia atrás, con un Valencia que tenía a Hugo Duro en el área, normalmente a André Almeida, también llegando a la zona del punto de penalti, y de un Rafa Mir que partía por derecha y que siempre hacía las diagonales hacia la era para intentar rematar alguno de los balones que le ponían o bien Thierry Correia desde la derecha o Diego López desde la izquierda, ¿no? Hugo Duro ha sido uno de los grandes protagonistas, obviamente, del partido, ya desde esos primeros minutos, encontrando remates en el área, también un Ter Stegen que ha tenido que intervenir hasta que ha llegado esa acción del 1-0 en un remate muy claro, el centro perfecto de Diego López, Íñigo Martínez, que parece decirle, por lo que veíamos en la repetición, a Balde que tenía que ser él el que se encargase de Hugo Duro, pero al final, bueno, pues Íñigo Martínez rompe el fuera de juego, Balde no llega a tapar al delantero del Valencia, que como hace muy bien y viene haciendo muy bien en las últimas temporadas, ataca el punto del segundo palo y ahí remata a placer para batir a Ter Stegen. A partir de ahí, la verdad es que ha sido una ruleta rusa ese tramo final de la primera parte, con Jarek sacando prácticamente un balón en el área pequeña que iba a gol, también con Ter Stegen siendo superado por Hugo Duro después de un error bastante grave del guardameta alemán, y en una acción la que ha terminado salvando bajo la línea Pau Cubarsí, y un par de minutos después, justo antes del descanso, que llegaba ese tanto del 1-1, que era un mazazo tremendo para un Barça que la verdad es que no estaba mereciendo, en mi opinión, el empate, ante un Valencia que había llevado el partido a donde más le interesaba, a poder transitar, a poder contraatacar, a poder correr, en definitiva, y obligar al Barça a tener que replegar demasiado en un equipo que no estaba junto, pero al final esa calidad individual se ha impuesto. Llegó Balde, el centro al segundo palo, Lamine Yamal, y en el segundo poste era Lewandowski el que le ganaba la espalda a Mosquera y el que terminaba dándole un buen resultado al descanso a un Barça que estaba demasiado separado, en mi opinión, y que estaba intentando ser demasiado vertical, teniendo poco control y pudiendo jugar muy poquito por dentro, dejándose llevar
en mi opinión, demasiado por la verticalidad y convirtiéndose en un equipo incluso que ha llegado a ser directo, ¿no? La realidad es que ese gol y el descanso le han sentado muy bien al Barça, que ya desde el primer minuto de la segunda parte, de nuevo con otro centro de Balde, cargando el área, llegando con Rafinha, llegando también con Lewandowski y con Lamine Yamal, ha tenido en ese primer minuto de la segunda parte, nada más comenzar ese segundo tiempo, una acción clara de Lamine Yamal, y prácticamente en la segunda vez que ha pisado el área ha llegado ese penalti de Cristian Mosquera sobre Rafinha, tirando de experiencia al brasileño, y bueno, pues Mosquera demostrando aún que tiene cosas que pulir. Llegaba el tanto del 1-2 de Robert Lewandowski, doblete para el futbolista polaco, interviniendo poco en el partido pero siendo muy decisivo en el área, y a partir de ahí la realidad es que hemos visto un partido totalmente diferente. El Valencia ya tenía que llevar el peso del partido, el Barça se ha encontrado, bueno, mucho más calmado, mucho más tranquilo, más ordenado. También obviamente las palabras de Hans-Dieter Flick, entiendo que más allá también de ese 1-2 que le ha podido dar confianza a los jugadores, también han sido importantes para mantener ese orden. El Valencia ha tenido que asumir esa responsabilidad, ese peso del partido, y la realidad es que el Barça se ha encontrado cómodo, pudiendo contraatacar, teniendo una acción bastante clara de Ferran Torres en el mano a mano. Es cierto que ahí en esos minutos, en el 55 aproximadamente, se ha producido lo que podía haber sido la segunda amarilla para Pau Cubarsí, que obviamente hubiese cambiado el encuentro. Mi opinión rápidamente, porque ya sabéis que no podemos centrar el análisis de un partido de más de 90 minutos en una única acción. La realidad es que puede ser amarilla. Me parece una acción en la que si saca amarilla no se puede protestar, si no saca amarilla tampoco me parece una acción muy clara. En esos grises, bueno, pues al final la realidad es que el árbitro en esas acciones grises, que no son muy claras ni para bien ni para mal, tiene que decidir, y la realidad también es que muchas veces los aficionados que no son del Madrid y del Barça sienten que en esas acciones grises contra esos equipos normalmente caen del lado del Madrid y del Barça. Yo creo que es la sensación también que han tenido hoy los aficionados del Valencia. Repito, en mi opinión no es una amarilla clara. Si Pau Cubarsí no hubiese tenido la primera amarilla, creo que se lo hubiese sacado seguro, pero para una segunda amarilla, bueno, pues puede quedarse un poquito corta. Como os digo, para mí no es clara ni que sea amarilla, ni que no lo sea, y en ese gris el árbitro ha decidido que no era suficiente. A partir de ahí, como os digo, el Barça sintiéndose muy cómodo en ese segundo tiempo, con un Valencia al que le costaba mucho, ya no podía transitar, ya no podía robar y correr, ya no podía ganar esas segundas acciones, porque el Barça estaba mucho más juntito, con Bernal y con Marc Casado también, bueno, pues formando prácticamente ya una pareja de centrocampistas. El Barça muy bien ordenado, saliendo al contraataque, haciendo daño, y con los cambios, con la entrada de Pedri, con la entrada también más tarde de Gerard Martín y de Christensen, el Barça ha mantenido ese orden, esa energía, esa lucidez también, y ha generado ocasiones importantes como para haber anotado algún gol más. Le ha faltado para mí a Pedri un poquito más de colmillo, ¿no?, en la frontal del área. Ha tenido varias situaciones el futbolista canario para o bien haber metido un último pase acertado o bien haber disparado antes. No lo ha podido aprovechar, en parte porque él no ha estado demasiado acertado, en parte también porque Yarek ha intervenido con acciones al límite de muchísimo nivel. También Mosquera en ese tiempo ha permitido a ese equipo ganar tiempo para reaccionar con un disparo bloqueado después de una maravillosa maniobra dentro del área de Lewandowski. El Barça ha sido muy superior en ese segundo tiempo, no solo por juego, sino también por ocasiones, controlando completamente el ataque de un Valencia que se ha quedado, bueno, pues ya con los cambios, con la entrada de los chavales, de la tercera unidad, por decirlo así, debido a las lesiones que tiene en esa zona, y también hay que decirlo, la falta de recambios, de un número importante de recambios, porque estaban tocados o lesionados Sergi Canós, estaba también lesionado Fran Pérez, y al final, obviamente, bueno, pues a los chavales que prácticamente están debutando con 16, 17, 18 años en primera división, como los que han aparecido en el Valencia, pues no se les puede exigir demasiado, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido. El Valencia se ha quedado corto, ha estado muy impreciso también a partir de la entrada de los cambios, y bueno, pues se ha quedado prácticamente sin generar peligro en esos segundos 45 minutos frente a la portería de Marc-André Ter Stegen. El Barça que remonta con ese gol importantísimo antes del descanso de Lewandowski, y culminando ese 1-2
con el penalti de Mosquera a Rafinha para nada más comenzar la segunda mitad poner el tanto que ha dado finalmente los 3 puntos en el debut de Hans-Dieter Flick en la Liga Española con el FC Barcelona. El Valencia que pierde un partido en Mestalla, donde ya sabéis que la temporada pasada fue, bueno, pues prácticamente imbatible, ¿no? Tuvo números o registros absolutamente maravillosos. Hoy para mí el conjunto de Baraja sobre todo ha acusado esa falta de recambios en la segunda parte para intentar cambiar el partido cuando peor se le había puesto con el 1-2 a favor de los azulgranas. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo. Como siempre, vuestra opinión por favor en comentarios. Nos vemos.